quedó claro que el empleado de Charles, Jr., había estado socavando activamente su liderazgo, hasta el punto de desprestigiar abiertamente a Charles como un jefe competente. Charles escuchó estos comentarios despectivos, lo que llevó a una tensa confrontación entre ambos. Con el tiempo, debería haber reconocido la importancia de construir relaciones más fuertes con su equipo. Por otro lado, recibí una oferta para mudarme a la sede internacional de la empresa. Inicialmente, rechacé la oferta, abrumada por los problemas en curso y queriendo ser apoyadora de Charles durante este tiempo turbulento. Sin embargo, después de mucho considerar, acepté el puesto y comencé a preparar la mudanza. Mi padre, comprensiblemente preocupado, ha estado ajustándose a la idea, y hemos empezado a practicar videollamadas para mantenernos en contacto una vez que me vaya. Este nuevo rol ha sido un sueño de toda la vida para mí, y estoy ansiosa por invertir mi energía en esta emocionante oportunidad. En cuanto a Charles, rara vez contribuía a las tareas del hogar, pero nunca parecía molestarse. Cuando salíamos, Charles generalmente tomaba la iniciativa, permitiéndome relajarme y disfrutar sin estrés. Su relación parecía equilibrada, o al menos así se veía. Todo cambió cuando la madre de Angela falleció repentinamente. Angela estaba trabajando cuando su padre la llamó para informarle que la condición de su madre había empeorado bruscamente, y ella había colapsado, corriendo al hospital. Angela apenas tuvo tiempo para despedirse. Decidió quedarse con su padre para ayudar a gestionar los arreglos del funeral. Cuando le informó a Charles, él afirmó que no podía abandonar el trabajo con tan poca antelación. Como resultado, faltó al velorio y solo llegó justo a tiempo para el funeral, sin estar preparado para la ocasión. Charles ni siquiera se había vestido adecuadamente, y yo me encontré buscando apresuradamente algo adecuado para él. A pesar de mis esfuerzos, hizo poco por ocultar su irritación, culpándome por no haberle preparado la ropa con anticipación. Las emociones pesadas que rodearon el funeral, sumadas a las responsabilidades que conllevó, hicieron que las quejas de Charles fueran aún más difíciles de soportar. Finalmente decidí ignorarlas, esperando evitar una confrontación, pero esto solo parecía empeorar su estado de ánimo. Desde ese día, nuestro matrimonio se ha vuelto cada vez más tenso, con discusiones volviéndose más frecuentes. Las discusiones no son raras después de 4 años de matrimonio, pero el comportamiento de Charles ha empeorado, volviéndose más combativo. Insiste constantemente en tomar decisiones y dictar lo que debo hacer, y ha sido agotador. He intentado responder algunas veces, pero su desconocimiento de las cosas más simples en nuestra casa ha convertido tareas menores en frustraciones prolongadas acompañadas de su interminable gruñido. Con el tiempo, me di cuenta de que era a menudo más fácil manejar las cosas por mi cuenta. A pesar de que Charles sigue haciendo demandas, no siempre sigo sus instrucciones, optando en cambio por hacer las tareas de manera independiente para mantener mi vida funcionando sin problemas. Recientemente, mencioné el próximo encuentro para conmemorar el primer aniversario de la muerte de mi madre. Cuando le recordé, su respuesta fue indiferente. En el mejor de los casos, se quejó de que había una reunión importante programada para el mismo día, cuestionando cómo podría asistir al memorial. Su excusa era que no podía delegar su trabajo, especialmente ahora que acaba de ser ascendido, algo que nunca deja de presumir a su equipo junior. Con dificultad, intenté transmitirle lo importante que era para mí el memorial. Era dolorosamente claro que priorizaba su nuevo título y responsabilidades, siempre dejando que el trabajo viniera primero. Más tarde esa noche, cuando finalmente llegué a casa del trabajo, encontré a Charles desplomado en el sofá con una cerveza en la mano. Lo siento por la tardanza, musitó, como si esto justificara su molestia de que la cena se retrasara. Su respuesta fue rápida y cortante: he estado esperando aquí 1 hora. A sabiendas de que cocinar no era su fuerte, me sorprendió que no se le hubiera ocurrido conseguir algo para comer mientras tanto. Después de todo, le dije a qué hora estaría en casa. Intentando mantener mi irritación bajo control, le pasé una caja de comida y dije, pensé que cocinar tomaría demasiado tiempo esta noche, así que conseguí esto de camino a casa. La reacción de Charles fue rápida y cortante, dejando caer su vaso de cerveza sobre la mesa. Refunfuñó: ¿comida rápida de nuevo? Realmente estás descuidándote últimamente, ¿verdad? Sus palabras dolieron, especialmente considerando que hacía casi 3 semanas desde que pedimos comida rápida por última vez. Sí, he estado ocupada y no pude cocinar todas las noches, respondí, pero siempre me aseguro de tener comidas equilibradas y no dependemos de comida procesada. Su crítica infundada me dejó debatiendo si debería siquiera responder, sintiendo que mi silencio era una admisión de culpa. Charles continuó, agregando insulto a la herida: no puedes discutir cuando es verdad, ¿verdad? Deberías empezar a hacer tus tareas correctamente.
Has estado llegando tarde a casa, afirmando horas extras. Tal vez solo estés saliendo a engañar. Su acusación encendió el resentimiento que estaba latente dentro de mí. Si sabes que estoy trabajando tarde, lo menos que podrías hacer es hacer la cena. Respondí, no necesitas cocinar. Comprar comida rápida no es tan difícil. Siempre te digo cuando estaré en casa, y a pesar de mi carga de trabajo, manejo todas las tareas del hogar. No hay necesidad de esa actitud, refutó con una mirada furiosa. Eres 4 años mayor. Recuerda, podría haberme casado con una mujer más joven, pero te elegí a ti. Su tono sugería que debería estar agradecida, como si su elección de mí fuera un favor que no merecía. Deberías estar agradecida y escucharme. Nadie más te querría. Sus palabras estaban diseñadas para menospreciarme, pero en cambio, revelaron cuán rota estaba nuestra comunicación y respeto mutuo. Si querías a una mujer más joven, deberías haberte casado con una antes de estar conmigo. Le respondí, te pregunté si estabas bien con mi edad, y dijiste que sí, por eso estamos casados. Pero créeme, era hora de ordenar mi vida, con solo unos pocos enseres. La limpieza y el empaque fueron sencillos. Guardé los artículos grandes en una unidad de almacenamiento. Empaqué los esenciales y la ropa en mi coche. Y de repente, decidí visitar un resort de aguas termales durante la temporada baja. Encontré fácilmente un hotel económico y me puse en marcha, emocionada por comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Disfruté del ambiente tranquilo de las aguas termales y disfruté de la relajación de mi habitación de hotel cuando mi teléfono sonó abruptamente. Ángela, ¿no te pedí que consiguiera cerveza? ¿Dónde estás? Era Charles, sonando desconcertado y ligeramente irritado. Era más o menos la hora en que él solía regresar a casa del trabajo. No pude evitar reírme mientras respondía, estoy en un resort de aguas termales. ¿Un resort de aguas termales? ¿Por qué? ¿Qué diablos está pasando? La voz de Charles llevaba una mezcla de confusión y agitación. ¿No dijiste que debía presentar los papeles de divorcio si no estaba de acuerdo contigo? Le recordé, imaginando su expresión atónita, lo que me hacía reír aún más. ¿Esperabas que te mintiera? Su tono pasó de desconcertado a frustrado. Sí, los presenté, tú sugeriste eso, respondí, aún divertida por su reacción. La voz de Charles ahora estaba tintada de ansiedad, mostrando incredulidad. ¿Esperas que bromees? Cuando dices resort de aguas termales, ¿quieres decir algún spa cercano? Porque si es así, conseguiré la cena. Ven a casa pronto. No pude evitar reírme ante su repentina transición a un tono aparentemente considerado, como si intentara ser el esposo preocupado. Me tardé alrededor de 1 hora y media en conducir aquí. Hay incluso un baño termal natural al aire libre. Es increíblemente relajante. Espero que no llueva mañana. Continué, como tú estás consiguiendo la cena. Ya empaqué mis cosas, así que no tendrás que preocuparte por mí. Cuídate. Charles rogó por mi regreso, pero no tenía intención de volver. Tú fuiste el que inició el divorcio. ¿Se te olvidó? Dije firmemente. Puedo manejarme sin ti. Ahora que te has divorciado de tu esposa mayor, ve y encuentra una más joven si puedes. Si lo logras o no, ya no es mi preocupación. Charles se quedó en silencio, claramente sorprendido por mi determinación. Después de un momento, habló nuevamente. Su voz apenas un susurro. Pero deberías considerar mudarte de ese apartamento. ¿Por qué debería hacerlo? Respondí tranquilamente. Aunque ya había considerado esto yo misma. Piensa en tus ingresos. Terminarás arruinado si te quedas allí. No sabes limpiar, ni lavar, ni cocinar. Necesitarás servicio doméstico y salir a comer, lo que cuesta dinero. Sería un problema si la mayor parte de tu salario va destinado a la renta. El razonamiento de Charles estaba fallando, y no pude evitar sonreír levemente. Pensaste que eras el proveedor, pero mi salario es casi el doble que el tuyo. Nunca me proporcionaste nada, si acaso, fue al revés. La ilusión de Charles se desmoronó, y debe haber sentido que había sido derrotado. Le había golpeado en su orgullo, una especie de represalia por todos estos años, la razón por la que había manejado los quehaceres domésticos sin queja, a pesar de su actitud dominante. Era en parte porque él era más joven y le había dado cierta libertad, y en parte porque era demasiado trabajo pedirle algo. No es que necesitara que te quedaras conmigo, continué, solo estaba gestionando tus necesidades junto con las mías. Así que cuando dijiste haz los quehaceres o nos divorciamos, por supuesto, elegí el divorcio. Ahora somos extraños. Adiós, dije firmemente antes de colgar. Sintiendo un sentido de liberación, disfruté de una deliciosa comida en el hotel después. Charles, evidentemente aferrándose aún a la idea de reconciliación, intentó comunicarse de nuevo.
pero ya estaba disfrutando de la nueva libertad e independencia en mi vida. Cuando volvió a llamar, lo recibí con una sonrisa cómplice. Recuerda, soy mayor que tú. Seguro que no querrías que volviera. Las búsquedas de Charles por compañía con mujeres más jóvenes no habían tenido éxito. Finalmente, se dio cuenta de que su situación no era favorable y decidió mudarse del apartamento. Para manejar la división de activos, contraté a un abogado para asegurarme de recibir más que un reparto justo. Busqué una compensación adicional que reflejara los años que había manejado la mayoría de los quehaceres domésticos. Charles, siempre buscando cortar costos, optó por no contratar representación legal, dándome una ventaja considerable. Con la ayuda de mi abogado, aseguramos un acuerdo que fue altamente favorable para mí. Estaba satisfecha con el resultado y aliviada de haber resuelto el asunto. Mientras tanto, los problemas laborales de Charles solo comenzaban. Un miembro junior de su equipo había sido abiertamente crítico de su liderazgo, socavando su autoridad al declarar que no era un jefe adecuado. Charles descubrió estas quejas, lo que desencadenó una discusión acalorada, una señal clara de la importancia de nutrir y apoyar a tu equipo, algo que Charles evidentemente había descuidado. En términos de mi carrera, me habían ofrecido un puesto muy codiciado en la sede internacional de nuestra compañía. Inicialmente, dudé en aceptar debido a los trastornos personales y por consideración hacia Charles. Sin embargo, con mi situación personal evolucionando, decidí abrazar la oportunidad con entusiasmo. Ahora me estoy preparando activamente para esta emocionante transición, aunque ha causado cierta preocupación a mi padre. Hemos adaptado nuestras prácticas con videollamadas para mantenernos conectados. Una vez que esté en el extranjero, me siento contenta y emocionada por el futuro, lista para comprometerme plenamente a este nuevo capítulo de mi vida. Es hora de perseguir la carrera que siempre he soñado, segura de haber tomado las decisiones correctas para mi futuro. Puedo manejarme bastante bien sin ti, respondió Charles con una risa burlona. Bien entonces, vayamos por el divorcio, dijo, agarrando su cerveza y el tacout antes de salir de la habitación dando un portazo. Hemos peleado muchas veces antes, pero esta discusión se sintió diferente, como si hubiéramos cruzado una línea. Estaba cansada de su constante falta de respeto. Me senté con mi comida para llevar, tratando de calmarme, esperando que tal vez solo estuviera hambriento e irritable. Pero mientras comía, el peso de nuestra conversación se mantenía pesadamente sobre mí, especialmente con el aniversario de la muerte de mi mamá a la vuelta de la esquina. Después de un tiempo, llamé desde fuera de su puerta. Necesitamos salir a las 7 de la mañana. Mañana, así que te despertaré alrededor de las 6. No hubo respuesta, aunque estaba segura de que estaba despierto. Me acosté sintiéndome una mezcla de agotamiento y inquietud. A la mañana siguiente, me desperté temprano para encontrar que Charles ya se había ido. Las bolsas que había empacado para nosotros aún estaban en la habitación. No había salido sin mí. Entonces, ¿a dónde había ido? Traté de llamar a su teléfono, pero no hubo respuesta. Ignoró mis mensajes también. Sin opciones, le dejé un mensaje de voz y comencé a prepararme sola. Mientras esperaba el tren en la estación, Charles finalmente contestó: tengo una reunión. No puedo dejarla a mis subordinados, dijo con tono cortante antes de colgar. Me quedé allí, mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de ira y resignación. Me subí al tren, luchando con el equipaje que era para ambos. Cuando finalmente llegué a la casa de mi padre, sus ojos ansiosos se encontraron con los míos mientras preguntaba: ¿dónde está Charles? Viendo la tristeza persistente en sus ojos desde la muerte de mi madre, no quería añadir a su preocupación. Forcé una sonrisa y respondí: lo siento, lo llamaron para una reunión importante. Supuestamente debería haber venido. Mi padre asintió comprensivamente. Sé que trabaja duro. Es una pena no verlo, pero tu madre lo entendería. Hazle saber que siempre es bienvenido aquí, dijo suavemente. El día pasó sin noticias de Charles, y al caer la noche, decidí no buscarlo. Decidí pasar la noche en la casa de mi padre y regresar al día siguiente como estaba planeado. Aunque se sintió casi infantil, la idea de preparar la comida favorita de Charles, hamburguesas, me cruzó por la mente para cuando llegara a casa. Al día siguiente, dejé la casa de mi padre y regresé a casa alrededor del mediodía. Antes de ir a la tienda de comestibles, quería dejar mis bolsas. Mientras caminaba hacia la sala, inmediatamente noté la ropa sucia de Charles esparcida por el suelo, a una vista que ya conocía bien. Con un suspiro, pensé: todavía no sabe usar la lavadora. Tiré su ropa junto con la mía y, después de un breve momento, regresé a la sala. Fue entonces cuando algo captó mi atención. Sentado sobre la mesa, como si los hubiera dejado deliberadamente a la vista, estaban los papeles de divorcio ya firmados por Charles.
Mi corazón se hundió. ¿Era realmente así como quería comunicarme que estaba serio en cuanto al final de nuestro matrimonio? Mirando los papeles con incredulidad, una tormenta de emociones me invadió. Tomé mi teléfono, dudando por un segundo antes de llamarlo. No segura si siquiera contestaría durante su hora de almuerzo. Para mi sorpresa, contestó casi de inmediato. ¿Qué significan estos papeles de divorcio?, exclamé, mi voz mezclada con confusión y enojo. Charles respondió con una risa fría y burlona. ¿Qué hay de qué preguntarse? Es exactamente lo que parece. No quiero a una esposa mayor que no haga sus tareas. Por eso quiero el divorcio. Si nos separamos, puedo encontrar una esposa más joven. Las esposas son como símbolos de estatus, ¿cierto? No puedo alardear contigo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, reduciendo nuestros años juntos a nada más que una transacción, convirtiendo lo que había creído que era una asociación en algo superficial y vacío. Charles continuó, su tono indiferente. Es difícil cuando mi equipo pregunta por ti, es incómodo evitar el tema. Estaba sin palabras. Su crítica directa fue impactante, y me encontré incapaz de responder. Si no quieres el divorcio, entonces empieza a hacer tus tareas correctamente, continuó, como si esta fuera una solicitud razonable. Volveré a casa como de costumbre esta noche, así que no olvides traer algo de cerveza. Si no estás de acuerdo, lleva los papeles de divorcio al tribunal, depende de ti. Con eso, colgó, dejándome atónita. Mi mente giraba con conmoción e incredulidad. Charles probablemente asumió que cedería a sus demandas, pensando que hacía el trabajo doméstico porque tenía miedo de perderlo o preocupada por parecer incompetente. Tal vez se veía a sí mismo como la figura dominante en nuestro matrimonio. Algunos podrían pensar que estar casado con un hombre más joven suena emocionante, pero en realidad, estaba lejos de ser glamoroso. A menudo había exagerado su juventud, pero si soy sincera, Charles era increíblemente promedio en apariencia, personalidad e ingresos. No había nada excepcional en él. Decir que era más joven había sido simplemente conveniente cuando nos casamos. La diferencia de edad de 4 años había parecido más notoria cuando éramos más jóvenes. Pero ahora, en nuestros 30, se sentía trivial. Cansada de su arrogancia y de la base vacía de nuestro matrimonio, agarré mi bolso y me dirigí directamente a la corte familiar. Presentar esos papeles de divorcio se sintió como levantar un peso de mis hombros. Mientras salía de la corte, una sensación de alivio me inundó. Me di cuenta entonces que no necesitaba a Charles para sentirme completa. Con la promesa de una nueva libertad, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera salido de una nube que durante mucho tiempo había estado sobre mí. Este fue el final de nuestro matrimonio, pero el comienzo de una vida donde podría vivir verdaderamente a mi manera. Aprovechando la oportunidad, decidí tomar unos días libres del trabajo. Afortunadamente, mi jefe entendió y me concedió una semana de permiso ya que el trabajo había disminuido ahora que estaba oficialmente divorciada.